climática se combina con una crisis económica. Y en Venezuela esa crisis económica se combina con un bloqueo, con unas sanciones que nos colocan las cosas peor. Ahora, hay que estar alerta y aprovecho la oportunidad de estas 7T, de estos debates que ahora entran en la ruta del debate en cada área, de seguirle dando importancia al tema de la normativa ambiental. Por varias razones. Les explico algunos ejemplos. Acabamos de tener una tragedia con la mina ilegal de la Bulla Loca, que estaba a 103 kilómetros del embalse de Guri, en el que murieron 16 mineros, salieron 36 heridos y pudo haber ocurrido una tragedia mayor a la tragedia que ya se realizó. Entonces nos hemos dado cuenta de que la normativa ambiental en la práctica de la minería legal, debe de alguna manera reenfocarse en lo formativo, en lo educativo, porque aunque culturalmente hemos estado sacando oro desde el siglo XIX, no hemos entendido la importancia de respetar el ambiente. Aún sacando oro de manera legal, aún cumpliendo con la normativa, estás impactando de manera negativa el ambiente. Pero voy a otro ejemplo. Con el tema del bloqueo y las sanciones, hemos tenido crisis en la distribución de gasolina y en la producción de gasolina. Y eso ha llevado a muchas personas que por la crisis económicas han convertido sus casas clandestinamente, ilegalmente, en depósitos de gasolina. Eso era muy común en la frontera. Usted iba a pasar la frontera hacia Colombia por la vía de Maicao y era muy frecuente entrar en una casa de unos guajiros y echar combustible allí de manera ilegal. Porque el contrabando de gasolina hacia Colombia ha sido histórico por el precio de la gasolina en Colombia. Y entonces era muy común ver incluso hasta Barranquilla lo que llamaban ellos los pimpineros, y tener la manipulación, el uso y el transporte de la gasolina de manera ilegal. Incluso en Colombia se le cobra impuesto hasta a los pimpineros de la gasolina robada en Venezuela. Ahora bien, nosotros tenemos una normativa jurídica, unas leyes ambientales para prevenir todos estos hechos. Cuando yo digo que se combina una crisis climática con una crisis económica, con unas sanciones y un bloqueo, se nos multiplican los riesgos de que la gente no le para bola, y me disculpan la expresión, al ambiente, a la normativa ambiental. Y eso nos puede traer mayores problemas, mayores tragedias. Incluso en la agroindustria. En la agroindustria también se manejan químicos delicados y la gente en su desespero por producir más, por evadir impuestos, por no cobrar, quiere traer las cosas por debajo de cuerda, y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Así que, como estamos aprovechando estas rutas de debates que se han ampliado y el tema es muy interesante, me acompañan hoy 3 ingenieros forestales, si no me equivoco. Así es. 3 ingenieros forestales. Nos acompaña Lucía Paredes, Sí. nos acompaña Lenny Rincón y el amigo Paredes, José Paredes. Padilla, perdón. Entonces, hoy queremos evaluar la importancia de la normativa ambiental, particularmente un concepto que quizás usted no conoce, que se llama el RACDA, con C, que es el registro de actividades capaces de degradar el ambiente. De actividades capaces de degradar el ambiente. La minería puede degradar el ambiente, el tema del combustible y del petróleo, todo lo que tiene que ver con minerales puede degradar el ambiente, incluso la agroindustria. Vamos a iniciar con Lucía. Acércate, Lucía, al micrófono para que te escuchen mejor. Y entremos en una explicación de por qué es importante conocer estos temas, aprovechando de que en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Energía y Petróleo, están debatiendo leyes, están discutiendo leyes, y que en una de las 7T, la transformación ecológica es importante. Yo diría
que en el resumen de las propuestas que se realizaron con el presidente, las propuestas más concretas y más aplaudidas fueron las de la transformación ecológica. Y lo dijo el presidente. Las propuestas de la vocera en materia de ecología fueron las más aplaudidas y las más coherentes. Pero estoy seguro que son las más subestimadas y que de alguna manera son las más desconocidas. Porque quizás nos falta, ustedes me orientarán en eso, quizás nos falta mayor información, mayor orientación y mayor educación. Iniciamos contigo, Lucía. Buenos días. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Sónica. Para mí es un placer estar acá acompañándolos y tratar de compartir con ustedes mis conocimientos en un tema que, como ya lo ha explicado David, es muy importante porque el desconocimiento del mismo nos está generando una gran cantidad de problemas ambientales, tanto en el ámbito de emisiones como en el ámbito de efluentes. Entonces es importante que creemos conciencia ambiental y que todos los productores, todos los empresarios, todas las personas busquemos información para hacer un buen manejo de todas las sustancias y de todos los desechos generados en nuestras actividades productivas. Vamos a comenzar por explicarles, porque mucha gente me pregunta esto, y perdónenme acá que comience por allí, lo que es la diferencia, lo que antes era RASDA con S y lo que ahora es RAGDA. ¿Por qué se cambia? Con C. Porque antes decíamos que el RASDA era un registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Señores, el RASDA no es un registro ni es una actividad susceptible de degradar, es un registro de actividades capaces. Vamos a registrar y a ubicar y a mejorar esas actividades que son capaces de degradar el ambiente, porque el susceptible es el ambiente y quien degrada somos nosotros con nuestras actividades, con el mal uso de los químicos y de todos los desechos o residuos que generamos en nuestras actividades económicas. Entonces, ¿qué es el RAGDA? El RAGDA es un registro de actividades capaces de degradar el ambiente. Es un registro, sencillamente un instrumento que usa el Ministerio del Ambiente para controlar, para ubicar todas aquellas empresas que tienen actividades económicas que generan emisiones, efluentes o desechos, bien sean sólidos o líquidos, que nos están generando graves problemas de contaminación ambiental. No solamente estamos impactando el ambiente per se, porque la gente entiende el ambiente solo como el suelo, no, también estamos impactando las plantas, los animales y los seres humanos. Entonces es importante que manejemos la materia y que nos pongamos al día con este registro. ¿Quién es el ente rector del RAGDA? ¿Quién se ocupa de establecer toda la normativa y de llevar el control de este registro? El MINEC, antes llamado Ministerio del Ambiente, ahora el MINEC. Este es el ente rector encargado de manejar todo lo concerniente a la materia de desechos, de sustancias materiales y desechos peligrosos. Dentro del MINEC existe la Dirección General de Calidad Ambiental, que digamos es esa oficina a la que si tenemos alguna duda podemos acudir y obtener información sobre estos registros. En las direcciones estadales es bueno que la gente conozca que en todos los estados el MINEC tiene una oficina rectora y tiene además en todos los municipios sus áreas administrativas. En Puerto Ordaz tenemos el área administrativa número 4. Si usted necesita este trámite o pedir información sobre los RASDA, debe acudir a esas oficinas para que sepa qué es lo que debe hacer y cuál es el trámite que debe ejecutar según su actividad. Y si no, acudir a los técnicos capacitados en materia, a las consultoras capacitadas en materia, para que lo instruyan de manera adecuada. Bueno, ya hablamos lo referente a lo que es el RAGDA y quién es el ente que lo controla. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de RAGDA. ¿Cuántos RAGDAs tenemos? Tenemos específicamente 2 tipos de registros para nosotros manejar y controlar lo que son sustancias materiales y desechos peligrosos.
Tenemos un RACDA generador en primera instancia, muy importante, porque este es el que se aplica a todas aquellas empresas que tienen una actividad económica y que generan desechos. Es el RACDA generador. Es el generador. Todo lo que yo produzco me genera desechos. Y cualquiera pudiera decir, bueno, en tu casa también, en tu casa también. Todas las empresas básicas producen desechos. Todas las empresas básicas generan cantidades exageradas de desechos. Todas. Y todas las empresas automotrices y todas las empresas de la agroindustria, todas las empresas de salud. Ellos son grandes generadores de desechos. Es importante que creemos conciencia en ellos y que acudan y hagan ese registro, porque a través de ese registro ellos van a conseguir en la capacitación que existen una gran cantidad de normas para ese manejo que a lo mejor ellos no las conocen. Es cierto, porque una clínica en el Centro Comercial Babilonia utilizaba una construcción que quedó sin terminar, que quedó allí como un hueco que lo que iba a ser las bases para un edificio, y todos sus desechos iban a parar allí. Pero estamos hablando de jeringas, sustancias que iban a parar allí. Lo mismo sucede con las empresas básicas y también con las de recolección de desechos sólidos, que aquí no hay relleno sanitario. Entonces todo eso lo regula el RACDA y ellos son un generador. Ellos son generadores. Todos somos generadores de desechos. Entonces tenemos ese RACDA generador general para estas empresas y además de eso tenemos uno bien específico. ¿Por qué yo le digo que bien específico e importante? Porque ahí estamos hablando de todas las empresas que trabajan con el área de refrigeración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos trabajan con una serie de gases y sustancias que afectan la capa de ozono directamente. Entonces, ese RACDA podemos hacer ese mismo trámite, pero ese es el que lo manejamos, si se quiere, o lo maneja el MINEC de una manera distinta, con otro tipo de información, porque afecta directamente la capa de ozono y lo tratamos de separar un poco. Entonces, de generador existen esos dos tipos. El RACDA generador básico, normal, estándar, para todas aquellas empresas en su actividad económica generan desechos, bien sea sólido o líquido, y el RACDA SAO. Además de esto tenemos otro RACDA muy importante, que es el RACDA manejador. El manipulador. Manejador. ¿Qué es el RACDA manejador? El RACDA manejador se aplica para aquellas empresas cuya actividad económica abarca lo que es venta al mayor y de tal y distribución, ¿verdad?, de sustancias y materiales peligrosos. Las estaciones de gasolina. Las estaciones de gasolina son almacenadoras porque tienen esos grandes tanques. Sin embargo, se comenzaron a registrar como generadoras, pero son almacenadoras también. Okay. Claro, no, ellas no transportan, ellas reciben, almacenan y distribuyen al detalle, pero ellas generan muchos desechos peligrosos. Y son manejadoras, bueno, porque tienen un gran tanque, hay que tener condiciones. Y la gente compra allí. Sí, es correcto. Entonces, todas estas son almacenadoras. ¿Ok? Esas grandes empresas, por ejemplo, que compran grandes cantidades de aceite, que son representantes de una marca X, Y o Z, bien sea nacional o bien sea que traigan de importación, son almacenadoras, porque almacenan y distribuyen. Entonces, el RACDA manejador, ¿a qué decimos que es el manejo? El manejo es transportar, es almacenar, ¿verdad? Pero también es disponer. ¿Disponer qué me dirán ustedes? Disponer los desechos peligrosos que otras empresas generan. Sí, la disposición final, ¿no? Lo que se encargan de la disposición final, todo esto está normado. Claro. Cualquiera no puede hacer ni debe hacer disposición final de un desecho, porque la ley establece que quien genera los desechos es responsable de ellos hasta su disposición final, señores, y eso está penado por la ley. Entonces, si yo genero un desecho, yo tengo que contratar una empresa que esté autorizada como manejadora para disposición final de desecho.
Si no, estoy infringiendo la ley y me estoy arriesgando. ¿Y cómo puedo disponer al final si pasa a otro usuario? ¿Cómo si pasa a otro usuario? Por ejemplo, yo soy un manejador, pero el que vende el aceite, la disposición final, ¿dónde se determina qué es la disposición final? La disposición final es el fin último o el tratamiento último que se le hace a un desecho. Pero si pasa hacia otras manos, en las ventas y eso, o allí... Bueno, sí ocurre que a veces los desechos pasan a otras manos, pero porque les van a dar un uso, porque tu desecho es materia prima para otros. Puede ser reutilizado. En ese caso generalmente hablamos de residuos. Ok. Cuando yo voy a una empresa, yo no todo lo puedo catalogar como un desecho. Si esa empresa le puede dar un uso, eso yo lo catalogo como un residuo. Como el plástico. Exactamente. Okay. Y la idea del plástico es reciclarlo. En vez de generar un problema y tratarlo como un desecho peligroso, vamos a tratar de reciclarlo, de reutilizarlo y tratarlo más bien como un residuo. Eso sería lo ideal en estos casos. Entonces, ese RASDA manejador es el que aplica para muchísimas actividades de manejo. Pudiéramos nombrar en este caso 4, que es la disposición final, tratamiento, recuperación, almacenamiento y transporte. 5 básicas. ¿Ok? Entonces, es muy importante que todas aquellas empresas que trabajan con sustancias químicas, con derivados de hidrocarburos o con cualquier otra sustancia que esté catalogada como peligrosa, que acuda al ministerio y se asesore en todo lo que respecta a los RASDA manejadores, para que sepa cuál es el trámite que le corresponde ejecutar, para que entre en conocimiento de normas y para que el ministerio pueda ayudarlos y los técnicos puedan ayudar en muchos casos a cómo hacer un manejo adecuado. ¿Y cuáles son sus responsabilidades como tal? Sí, ahora fíjate, cuando tú me hablaste del manejo de esos químicos, del clima, hablaste de que afecta a las plantas, a los animales, a los seres vivos. Claro. El fiscal general de la República está planteando una ley del maltrato animal, pero yo estoy seguro que no está contemplado en ese proyecto de ley el maltrato animal por el uso indebido de estas sustancias. Por ejemplo, cuando tú afectas en la minería el ambiente, afectas la fauna, afectas los animales que están allí, porque tú le estás cambiando el ecosistema, le estás modificando. Esos animales, ¿qué van a hacer? Y nadie está pendiente de eso. Por ejemplo, en Brasil, cuando se dieron esos incendios en el Amazonas provocados por aquellos ganaderos que querían acabar con todo eso, fue impresionante la cantidad de animales que salían prendidos en llama allí. Eso era algo que impactó a todo el mundo. Y luego tenemos el tema del impacto en las personas. Yo nunca he logrado una investigación así formal de por qué en Guayana hay tantos casos de niños autistas. Siempre se habló de la relación que tenía eso con las empresas básicas, pero eso no se ha demostrado. Y también hubo una zona hacia donde va el viento que sufrían mucho de problemas respiratorios, y todos ellos decían que era porque la ruta del viento les traía todo lo que producía las empresas, les caía a ellos encima. Eso tampoco se ha investigado, se ha demostrado, y nosotros aquí tenemos hierro, aluminio, petróleo. Dime. Sin embargo, tengo entendido y una familia cercana que tiene ese problema de que en Caracas hay médicos especialistas, sobre todo en cuestiones de asma y alergias, que usted va de Puerto Ordaz con una tos crónica y lo primero que él le dice: ¿dónde usted vive? ¿En qué zona usted vive de Puerto Ordaz? Tal zona, múdese. O sea, y yo lo vivo diariamente. Yo vivo cerca de las áreas industriales, de la zona industrial. Hay días en que uno no puede salir y sentarse un ratito en el porche o en el parque, porque inmediatamente yo lo siento en la garganta. Entonces, no está demostrado, pero sí es cierto, y tenemos que entender que sí es cierto.
Entonces, por eso es importante que eduquemos a la gente y que las empresas entiendan que deben de cumplir con las normas ambientales. Tenemos cómo regular esas emisiones, vamos a hacerlo, para eso tenemos las mangas, los cambios de mangas. Vamos a hacerlos en los tiempos. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta dinero, pero más dinero le cuesta a la ciudadanía de Ciudad Guayana o de cualquier otra zona donde tengamos establecido este tipo de empresas en materia de salud. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, licenciado, el doctor Abreu. Diga. Ajá, una pregunta rápida. ¿Tienen información precisa a dónde van los residuos de todas estas empresas o microempresas que hacen cambios de aceite en la ciudad? El manejo de los residuos del aceite de vehículos utilizados. Esa es la pregunta. Gracias, Abreu. No saben. Con respecto a la pregunta que hace el señor, lamentablemente yo en estos momentos no tengo información de cuál es el sitio final. Sin embargo, hay empresas que procesan y recuperan los aceites utilizados. En este momento no sé los nombres, pero lo que sí le puedo decir al señor es que ningún aceite puede salir de una empresa de cambio de aceite o de cualquier otra empresa que lo utilice si no es a través de una empresa autorizada para disposición final. Y se genera una planilla con una información donde él se compromete a llevarlo a X sitio, que es donde se va a hacer si es tratamiento, si es recuperación o si es la disposición final en sí. Pero eso no sucede porque los aceites se venden como pastelitos y pequeños en la calle. En la redoma de Otilio, ahí venden aceite y te los venden en botella. Sí, lamentablemente. En envases de botella. Lamentablemente. Ni siquiera en el envase original. Ha estado sucediendo algo que yo catalogo como irregular, pero la misma crisis económica, como usted lo comentó al principio, ha llevado a muchas personas a incumplir con las normas en manejo de sustancias, materiales o desechos peligrosos, como es por ejemplo la compra de pequeñas cantidades pero muy constantes de aceites quemados. ¿Para qué los utilizan? Para sellar madera, para proteger la cerca, para colocárselo a carros muy viejos porque la gente ya prácticamente se le hace imposible o muy difícil comprar 5 o 6 litros de aceite, entonces lo mezclan con esos aceites ya reutilizados para los camiones, entonces para eso lo utilizan. Esos autobuses de transporte público son los que más compran esos aceites. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, buenos días, David. Mauri Navarro por aquí, hermano. ¿Cómo? Mauri. Mauri, buenos días. Buenos días, muy buen este programa, porque este es el programa educativo que de una manera u otra le lleva información al pueblo. Muchas veces por desconocimiento se manejan productos y se expone parte de la salud de las personas que manejan esos químicos o esas sustancias que de una manera son tóxicas y dañinas hacia el sistema de salud. Y escuchando ahorita a la que estaba interviniendo allí, donde dice que hay que ir a la oficina, yo creo que ustedes deben salir a los consejos comunales, a donde están las comunas, y hacer esos medios informativos trimestrales, porque es necesario educar al pueblo. Muchas veces este sistema de bloqueo que hemos venido teniendo nos ha llevado a ser creativos, no a inventar, a ser creativos para subsistir, y muchas veces por no tener la información adecuada se cometen infracciones de este tipo que dañan al medio ambiente. Yo de verdad celebro, David, que en este día esté tratando este tema, porque es un tema vital para el futuro, para el presente y futuro del mundo. Muy buenos días. Gracias. Bueno, con respecto a la inquietud del señor, sí, considero que es muy importante que el ministerio realice actividades actividades educativas con respecto al manejo de las sustancias, materiales y desechos peligrosos. Lamentablemente, yo ahorita no estoy en el ministerio, estoy fuera, soy personal jubilado, tengo más de 10 años jubilada en el ministerio, pero no es fácil tampoco para ellos movilizarse, pero estoy segura de que si los consejos comunales acuden al MINEC y les solicitan este tipo de información o la participación, la aplicación de parte de los técnicos
de cuáles son las normas que existen para el manejo, para identificar una sustancia peligrosa, ellos seguramente que muy amablemente los van a asistir. Y si no, existe, también estamos fuera, una gran cantidad de técnicos, se pueden comunicar con nosotros. Yo les voy a dejar aquí mi número telefónico, mi correo y de alguna consultora que ustedes puedan llamar si lo quieren invitar o quieren ir y reunirse con nosotros y obtener información, y que ustedes se conviertan en multiplicadores. Eso ya formaría parte de lo que sería un programa de educación ambiental en el área no formal. No formal, Claro. exactamente. Pero es buena la propuesta porque la gente, por crisis económica, está vendiendo aceite, está almacenando gasolina, y eso es un peligro tremendo. Yo sí había escuchado que hay zonas más afectadas que otras por la contaminación de las empresas básicas, y sobre todo en problemas respiratorios. Pero como ya nos pasó la pandemia, somos ahora más vulnerables todavía. A mí me dio el COVID y yo no quedé igual. Mi capacidad respiratoria, yo siento que cambió para siempre, según lo que me dijeron los médicos, que son consecuencias del COVID. Entonces nosotros quizás podemos tener un porcentaje de mortalidad relacionado con problemas respiratorios por no tener un mayor cuidado con el ambiente, sobre todo el estado Bolívar, que lo tiene todo, casi todos los minerales. Entonces eso nos obliga a nosotros a ser más exigentes y más educados en el tema ambiental. Sí, realmente es así, pero yo diría que los responsables, digamos que no es tanto la comunidad, sino el empresariado y las autoridades, porque son ellos quienes deben ejecutar y hacer que se cumplan las normas. El Estado porque es su obligación, y el empresario porque estamos de alguna manera cuidando su empresa. Si yo le digo a usted que usted tiene un tanque de gasoil y que las condiciones son estas y cuáles son las medidas preventivas que usted debe tomar, lo obligo, porque hay que obligarlos, lamentablemente hay que usar esa palabra, para que se capaciten, para que vayan y hagan los cursos de manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos, para que entiendan, para que exijan que todo desecho o toda sustancia peligrosa que entre a su empresa venga rotulada como debe ser, que usted se lea la hoja de seguridad. Cada sustancia peligrosa, es muy importante que ustedes lo sepan, tiene una hoja de seguridad. En esa hoja de seguridad te decimos, se te informa qué elementos tiene, cómo lo debes manejar, cómo lo debes almacenar, qué debes y qué no debes hacer. Así es. Ante un derrame, ¿verdad? Ante un incendio, léanlas. Para eso exigimos que todas las empresas tengan las hojas de seguridad en lo que venden en español, para que las podamos leer, para que las podamos entender y ante cualquier duda preguntar. No podemos aceptar sustancias químicas que no estén perfectamente rotuladas, porque eso genera dudas. Claro. Entonces los empresarios están obligados, en alguna parte de la norma dice que deben estar almacenados, que deben estar plenamente identificados, que debe existir una persona que maneje perfectamente las sustancias, porque yo no puedo almacenar todas las sustancias juntas. De eso saben los químicos, de eso no sé yo, pero yo me apoyo en los químicos porque pueden reaccionar. Y con respecto a la venta de esos aceites, lamentablemente la gente acude a ellos por cuestiones económicas. Pero el culpable de esto es quien se los vende. Claro. Porque él está obligado a que esa sustancia, a ese desecho peligroso que se está generando en su actividad económica, estamos hablando en este caso de los cambios de aceite y de los talleres, que son los más difíciles de adecuar con respecto a la norma, ellos son responsables de eso, porque ellos saben que deben contratar una empresa autorizada para que haga disposición final. ¿Qué tan grave es? Una persona que esté almacenando aceite de manera ilegal, vendiéndolo, ¿corre riesgo su vida a una gran medida? Claro, si usted almacene lo que almacenes, está cumpliendo un riesgo si hace un mal manejo. Te estás poniendo en riesgo tú, estás poniendo en riesgo tu capital, pero lo más importante, estás poniendo en riesgo el factor humano, toda la gente que tienes en tu empresa. Sí. Porque la gente piensa que el aceite no es dañino como el mercurio o algo así, y lo subestima eso. Sí. Dime, Elena. De hecho,
Hola, ¿cómo está David? Fíjate, de hecho nosotros queremos tocar un tema, no sé si lo podemos tocar ya, con referente a lo que son los riesgos, ¿no? Por aquí no puedo atender llamada. 962-9072. Sí. Lo que son los riesgos potenciales, ¿sí? Y las medidas para eso, mitigar o prevenir o atacar esos riesgos potenciales que se generan de actividades, de estas actividades generadoras y manejadoras de sustancias peligrosas y no peligrosas, porque también están aquí. Tenemos que incluir los materiales o las sustancias y desechos peligrosos y no peligrosos. Peligrosos y no peligrosos, Lucía. En la parte de riesgos potenciales, vamos a hablar sobre 3 componentes. El componente físico, allí entra la alteración y la afectación de la calidad del aire. ¿Sí? El componente en el suelo, la alteración y afectación de la calidad del suelo, de sus características físico-químicas, y también entra aquí en la parte del componente físico el agua, la alteración y la afectación de la calidad del agua. En el componente biológico tenemos lo que tú decías, la afectación de la fauna. La fauna no solamente silvestre, sino la fauna acuática. La afectación a la vegetación, a la biodiversidad. En el componente sociocultural es importante porque allí entra lo que es la afectación a la salud de las personas, sobre todo las personas que manipulan este tipo de sustancias. Pero fíjate, la gente en la calle, y estoy seguro que muchos gerentes, no, a menos que esté bien formado, que tenga toda esa capacitación, que los hay, pero no está consciente de eso. La gente dice, yo voy a vender aceite y eso yo no me lo voy a tragar, yo no me lo voy a beber, eso no me está contaminando. Subestima el peligro que le están llevando a la casa, porque él no vende todo el aceite todos los días. Entonces eso lo pone en la intemperie, se lo lleva a la casa, lo vuelve a llevar, y en esa manipulación a lo mejor él está afectando su salud. Los mineros no consideraban el mercurio peligroso para su salud y manipulaban el mercurio así, y se morían de cáncer, le daba de todo, y ellos, ¡plin! O sea, el mercurio, yo tengo toda la vida manejando el mercurio. ¿Cuánto nos jugaban los niños antes cuando se rompía un termómetro con las peloticas de mercurio? Del mercurio. Bueno, Porque ahí no entra se lo que es la difundía la falta película. del conocimiento, La falta de conocimiento. del manejo de estos elementos que son altamente tóxicos Dice, a la y gente- peligrosos para la salud. Yo he visto que a la gente hay que asustarla, La gente es decir, Sí. porque si no, no aprende. Yo tengo la mala experiencia de un familiar, un primo, niño, cómo se prendió en llamas por gasolina. Porque el tío acostumbraba a guardar sus bidones de gasolina en el patio allá. Y entonces él estaba jugando y vio un hormiguero y fue a quemar el hormiguero, y resulta que estaba al lado del bidón de gasolina. Y ese niño se prendió en llama, que lo pudimos salvar porque se le tiró un cubrecama que estaba recién lavado, estaba húmedo, y se le tiró encima, y él quedó con esa cicatriz para toda la vida. Gracias a Dios se salvó. Pero yo le agarré pánico a la gasolina. Yo, por ejemplo, yo no sé sacar gasolina del carro con la manguera así como hace la gente, y que chupa así para pasar gasolina a otra. Y entonces la gente manipula las cosas sin saber con el peligro con que está jugando. Y eso es lo que hay que decirle, porque si tú le dices el componente biológico, no te va a parar. Claro. Hay que decirle, te va a dar cáncer, te vas a morir, los pulmones, te va a morir de asma, te va a dar un ataque, para que la gente entienda. O vas a perder el negocio. O vas a perder el negocio. Porque o te paralizan, o tienes un No, incendio, te pero paraliza el minero. Esos negocios nunca Todo dan eso plata. Esos negocios nunca van a salir de la crisis económica, porque son negocios que están mal diseñados. Cuando tú diseñas un negocio así, clandestino, sin permiso, sin nada, ¿cómo tú vas a crecer?
Claro. ¿Qué tú vas a Está crecer? limitado. Tú estás condenado allí. Fíjense en los mineros. ¿Cuándo han visto ustedes un minero que se hizo millonario porque encontró oro? Hay personas que me están llamando. No puedo recibir llamadas por celular. Tienen que llamarme al 962-9072. Repito, 962-9072. Por allí sí me pueden llamar. Continúa, Lenny. Eso que acaba de explicar David es muy Ya va, pero importante. no me hables fuera del micrófono porque no te van a escuchar. Ok, eso que acaba de explicar David es muy importante porque entendí que está hablando de esas personas que tienen pequeñas empresas o pequeños negocios en su casa y venden sustancias que son peligrosas. Pero más triste todavía, David, es cuando usted conoce grandes empresarios que tienen grandes empresas distribuidoras de aceites Exacto. y no tramitan el permiso. Ah, no, eso Y sí no eso tiene sí es perdón de Dios. lamentable. Entonces, Sí. a esas personas yo me quisiera dirigir y decirles que es un peligro lo que están manejando, que el personal debe estar capacitado para eso, que deben de hacer sus trámites ante el MINEC, que deben de conocer las normas para el manejo adecuado, ¿ok? Porque no solamente es el riesgo, es paralización de su actividad económica. A nadie le gusta que le paralicen su actividad económica, menos en las condiciones que estamos. Entonces yo creo que es preferible invertir un poco en un trámite, en sacar una copia, en buscar una asesoría, en cualquiera de estas cosas, en capacitar a todo su personal, porque todo el personal que usted tiene allí es manejador de alguna manera, directa o indirectamente, y no buscarse cierres o incendios que le pueden provocar problemas mayores. Y a otros. Y a terceros. otros, a terceros, porque cualquier problema, cualquier evento indeseado que se genere en mi negocio va a afectar a toda esa comunidad que yo tengo alrededor. De hecho, el ministerio, por eso, para esas grandes empresas almacenadoras, exige los análisis de riesgo de vulnerabilidad de esa comunidad que nos está rodeando. Pero fíjate, Lenny, lo hablamos en otros programas, cómo las empresas siguen subestimando la normativa para ahorrarse un dinerito. Yo me imagino que ellos también dirán, bueno, nosotros también estamos en crisis, ¿por dónde nos ahorramos la platica? Y se la ahorran por lo más peligroso, que es subestimar y desconocer la normativa ambiental. Es muy difícil cumplir con esa normativa, es muy costoso. O sea, ¿por qué tanta desidia con cumplir con esas normas? Bueno, en cierta parte, más que costoso, yo diría que es un poco, en el caso de los rasgas, David, es bastante complicado el papeleo que tiene que hacer esta persona que quiere solicitar este tipo de registro, y a veces se hace bastante tedioso y terminan tirando la toalla, ¿no? En cuanto a lo costoso, no, porque realmente existen maneras, no necesitan de gran cosa. Muchas veces ellos tienen todo ese tipo de papeleo, pero ¿qué les recomiendo yo? Búsquense su mejor asesor, Claro. en materia de este tipo de trámite, en materia ambiental, y eso va a depender del tipo de proceso o de actividad que estén realizando. Ahorita detallamos varios tipos de procesos y de normativa. Tenemos una llamada, pero la persona que nos está llamando, que nos diga el nombre, de qué lugar, y sobre todo que le baje el volumen a la radio porque está produciendo feedback. Adelante. Ok, Rafael, dinos. La semana pasada, hace unos días, le di una noticia procedente que hablaba de México. La Ciudad de México estaba en problemas con el suministro de agua porque la represa tenía un bajo nivel y producto de la sequía. Bueno, y aprovechando que están tienen tus invitados ahí a ver si saben algo de cómo estarán los niveles de agua de Panza de Guri, para ver si se toman medidas a tiempo. Pues. No hay que olvidar lo que pasó hace tiempo con la sequía, pues aquella emergencia que vivimos con relación a la represa de Guri. Pero era todo, ¿eh? Gracias, Rafael. Mira, él comentó
de un problema del agua en México y quería saber si nosotros tenemos información de cómo está el nivel del embalse de Guri. En el embalse de Guri ahorita no hay problema y están por venir lluvias, pero el clima sí está cambiando locamente, las sequías se están alargando, algunas lluvias se están depravando. Por decirlo de el fenómeno del Niño pues ha influenciado enormemente a nivel mundial, ¿no? Y por eso esa prolongación del periodo de sequía en nuestro país. Pero no tenemos información al respecto. Habría que consultar con el MINET. Recuerda que no somos MINET, somos consultores independientes, aun cuando nos acompaña la ingeniera Lucía Paredes, que ella pues es jubilada y tuvo 30 años de trayectoria de servicio en el MINET, pues tiene ese conocimiento en la materia que estamos analizando ahorita, pero en eso tendrían que consultar con el MINET. Un segundo. Sobre todo la parte de cambio climático. Ellos tienen una oficina de cambio climático. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, David. Es Fran Peña, aquí el sector Los Alacranes. ¿Cómo estás? Hola, Fran. Mira, bueno, escuchando el programa, interesante porque cuando estamos hablando del ambiente, nosotros muchos no estamos familiarizados con lo que es la cultura del medio ambiente, cómo atacarla. Pero nosotros tenemos aquí lo que se llaman las empresas básicas y tenemos también PDVSA, pues. Y sabemos que esas son empresas que tienen un control y tienen un protocolo que se encarga de trabajar con todo este tipo de materiales y específicamente con el aceite residual. Yo tuve una oportunidad trabajando haciendo lo que se llama un saneamiento de ley a una empresa allá en Anaco y me familiaricé mucho con lo que es todo el protocolo de ambiente que necesita una empresa de aceite residual, donde ellos reciclan el aceite y hacen también la grasa, pues. Y cómo ellos lo almacenan y cómo es su protocolo, pues. Es una cosa que es muy estricto, es verdad, pero el Ministerio de Ambiente, a través de las empresas del Estado, están muy familiarizados, sino que están involucrados y están encima de todas estas empresas, pero lo manejan, yo creo, en mi opinión, que tiene esa oportunidad, lo manejan muy discretamente. No se les da pudiera decir, difusión agua abajo hacia la comunidad para que la comunidad se familiarice con eso. Porque el aceite residual, si bien todos lo conocemos y saben y le dan miles de usos, el aceite residual, que es el aceite quemado, tanto el vegetal como el mineral. Y todo ese aceite hay que reciclarlo y tiene su disposición y tiene su uso y su disposición final, pero en este caso PDVSA y las empresas básicas tienen su centro de almacenamiento y disposición y traslado y todo eso. Es un protocolo muy exigente, pero la comunidad no está al conocimiento de eso y hay un manejo muy que te digo muy tímido, pues, de no sé, hay celo, no sé qué es lo que veo que no se maneja a nivel de agua abajo hacia las comunidades para que la comunidad tenga conocimiento en realidad de qué es eso, porque nosotros somos un país petrolero y nosotros tenemos que saber qué es lo que se maneja con ese producto, porque son productos tóxicos y que son productos que dañan el medio ambiente, pero nosotros tenemos que tener una cultura de lo que es el uso y manejo de todo ese tipo de material. Me gusta la intervención de ustedes, me gusta el programa, porque por ahí es que tenemos que caminar. Así como intervino hace rato el señor Mauri, que dice que nosotros tenemos que ir hacia las comunidades. Es verdad, a las escuelas, buscar un diseñar
¿Para qué? Para nosotros difundir esto a las comunidades y a los jóvenes, y que tengamos nosotros mañana una cultura del uso de estos materiales tóxicos, y específicamente todo ese material que deriva del petróleo. Muchas gracias. Gracias, Frank. Frank mencionó PDVSA y me acordé del gas. Hemos tenido tragedia con el gas. En el Hermanas González hubo una explosión, murió una mujer por el gas que explotó. Y en Unare, cerca de donde yo vivo, un apartamento explotó por la manipulación de gas. Y aquí se reparten las bombonas de gas como bolsas de clan. Recordemos que las comunidades tienen la responsabilidad de recoger los cilindros y luego entregarlos. Están manipulando algo peligroso, sin ningún tipo de protocolo. Y lo estamos haciendo legalmente. Le estamos entregando bombonas a la comunidad sin formar a la comunidad. Bueno, mira, PDVSA tiene, de hecho nosotros nos llamaron a licitar y estamos en ese proceso para el manejo, la disposición final de todo eso, sobre todo en Punta de Mata. Y estamos en ese proceso de licitación, ¿no? Ellos trabajan así. PDVSA llama a licitación, las empresas que cumplan con este tipo de... que tienen que tener rasgos, tienen que manejar rasgos para poder darle la disposición final, el manejo y la disposición final a todos esos desechos peligrosos que se generan de la actividad de petrolera, ¿no? De PDVSA. Fíjate tú, me gustaría mucho resaltar lo que Lucía, porque creo que allí hay que tener muy claro las cosas, y ahí es donde entra la educación ambiental. Es importante que la población visite la página web del Ministerio, del MINET. Ahí hay algo que se llama Metras, y también ellos tienen toda la parte de RASDA, del trámite, y allí pueden leer y educarse un poco más sobre este tema. En el caso de las empresas que manejen y generen este tipo de sustancias, pues les recomendamos que contraten a un especialista en materia ambiental. Y en este caso, bueno, a una consultora ambiental que tenga toda esa logística, porque aquí hay que dejar claro, aquí no solamente es un ambientalista, también como es un proceso el que se evalúa, por ejemplo, en petróleo o en minería, hay que evaluar el proceso que ellos hacen, y allí intervienen otros especialistas. Claro. Entonces, por eso les recomiendo mejor una consultora ambiental, que es la que tiene todo ese grupo, y por supuesto que esté acreditada ante el MINET, que es la que maneja todo ese equipo de profesionales multidisciplinarios y pueda asesorarte mejor en el tema. Entonces, resaltando un poquito lo que decía Lucía, en esas actividades generadoras de efluentes líquidos, vamos a hablar de los efluentes líquidos. Son aquellos, por ejemplo, esas actividades que se generan de las granjas avícolas, de las piscícolas. Entonces, a eso hay que tener esos RASDA generadores, ¿no? A las cochineras, a los mataderos, a la fabricación de lácteos, por ejemplo, las queseras. Eso es importante que esas actividades que son generadoras de efluentes líquidos tengan su RASDA generador. Por ejemplo, a la fabricación de productos de plástico, los desechos biológicos, y todas aquellas empresas que generen esas emisiones atmosféricas, como por ejemplo lo que estamos hablando hace rato, que son la explotación de minerales, la fábrica de ladrillos. Es importante que tengan el RASDA generador, la fábrica de cemento, de cal y yeso, los crematorios. ¿Cómo es un proceso de tramitación de RASDA? Que tú dijiste que muchos tiraban la toalla. ¿Por qué tiraban la toalla? ¿Cómo es eso? Porque es un papeleo. A mí me gustaría que
que darle la palabra aquí a Lucía, ya que ella viene del ministerio, para que ella misma pues les hable sobre eso. Ok. ¿Qué tan engorroso es? ¿Se puede...? El proceso, digamos que el proceso más engorroso es el RASDA manejador. No es que sea engorroso. Es El más problema responsabilidad. Bueno, es cuestión de responsabilidad, pero también sí hay una parte técnica fuerte allí, como debe ser, y tiene que ser así, porque estamos hablando de sustancias peligrosas. Entonces, el ministerio, en su trámite de RASDA manejador, para emitir la autorización, porque en ese trámite se emiten 2 documentos. Uno que es un registro que nos va a servir de control posterior, y el otro que es la autorización como tal, ¿verdad? Que se emite por un periodo de 2 años. Disculpen que no habíamos hecho ese comentario, que se debe renovar. En esa autorización es importante tener algunos documentos que son muy técnicos, como son los planes de emergencias y contingencias, que son propios para cada proceso. Los riesgos por cargo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que transporta, yo necesito los análisis de riesgo para el transportista, los análisis de riesgo para el ayudante, los análisis de riesgo para el almacenista, el análisis de riesgo de vulnerabilidad. Entonces, esos son documentos técnicos. Hay muchas empresas que han caído en el gravísimo error de contratar gestores, señores. Sí. Los llamo a la reflexión, porque después a mí me han llegado casos de gente que me ha dicho: ingeniero, me siento defraudado, me robaron. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque estoy haciendo el trámite y no me sale, me lo devuelve. Cuando yo reviso, uno se da cuenta inmediatamente que cayó en manos de un gestor. Señores gestores, dedíquense a lo que ustedes saben, a recaudar papeles y llevarlos a los entes de la administración pública. Los documentos técnicos y la materia ambiental es una materia delicada, porque podemos afectar a toda la comunidad con nuestros errores. Esos son los documentos más delicados. ¿Por qué la gente desiste a veces? ¿Por qué? Porque hay documentos que obligatoriamente, señor David, toda empresa tiene que tener al día y vigente, como son sus RIF, como son sus conformidades de uso, sus licencias de actividades económicas, la conformidad de bomberos. Esos son documentos que las empresas, por favor y de una vez por todas, concientícese que todos los años usted los tiene que renovar. Estoy de acuerdo, las conformidades de uso a veces no debería ser tan indispensable si no hay cambios en la planificación y en los cambios de uso en la zonificación de la ciudad. Porque si yo tengo una zona catalogada como industrial, pues mi conformidad de uso me dice que estoy en una zona industrial y que yo puedo ejecutar mi actividad. No es tan obligatorio en esos casos. Pero hay zonas en la ciudad que se van transformando, que son residenciales, de repente son de comercio, entonces los llamamos mixtos, pero al pasar del tiempo ya van teniendo almacenadoras y se van convirtiendo en zonas industriales. Hay 2 responsabilidades aquí. Una de la alcaldía, que debe de adecuar la zona realmente al uso que le estamos dando, y el otro del usuario, que tiene que ajustar la conformidad de uso a lo que realmente lo está rodeando, pues, ¿me entiende? Ya no son sus vecinos, ya son empresas. Entonces, por eso es que se dice que estos procesos son engorrosos. El manejador es muy técnico, pero dice que son engorrosos porque tienen que ponerse al día con todos estos documentos, y por ley así debe de ser. El generador, lo que pasa es que muchas veces no detecta la empresa, a veces se niegan a entender que son empresas generadoras de desechos, pero no, es que usted es potencialmente generador, porque si yo tengo cantidades de sustancias en esos procesos de descarga, de reacomodo dentro de un almacén, es muy normal que ocurran accidentes, que ocurran derrames, que se rompa un empaque, que yo tenga que hacer un trasvase de unos envases a otro. Eso genera desechos peligrosos y tienes que hacer tu trámite. Igualmente, las memorias descriptivas que estamos manejando actualmente, no es una memoria descriptiva donde yo diga dónde está la oficina del gerente, dónde está el patio, no. Estamos hablando de memorias descriptivas técnicas, señores, por eso vayan a los técnicos. Vayan a los técnicos, porque las memorias descriptivas tenemos que hablar sobre ese proceso
de manejo que usted tiene allí, de su proceso de almacenamiento, de su proceso de transporte. Eso involucra flujogramas de tu proceso, involucra identificar dentro de esos flujogramas cuáles son los puntos de generación de desechos, cómo los vas a manejar, cuáles normas debes de seguir. Yo particularmente a mis clientes los asesoro hasta en cómo deben almacenar, cómo deben de tener organizado. Limpia aquí, recoja aquí, me pongo fastidiosa. ¿Dónde tenemos el área asignada para almacenamiento temporal? Porque, ojo, otra cosa muy importante. Usted no cree que usted va a almacenar los desechos toda la vida en el negocio. No, es temporal. La ley me da un tiempo de 2 meses de almacenamiento, que tampoco hay que cumplirlo exactamente como es. No, porque si yo tengo un cambio de aceite y van 3 carros a la semana, en 3 meses no lleno el tambor ni el filtro. Pero, señores, acostumbrémonos a cumplir con las normas. Tenemos problemas. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. ¿Quién llama y de dónde? Aló, buenos días. Sí, dime. Bueno, por acá te habla Rafael Muñoz, acá de los Alacranes, hermano. Ajá. Bueno, a mí me viene dándole las gracias, ¿verdad?, por su prestigioso programa, muy dinámico, interactivo, como todo lo que usted hace. Y ahorita, por casualidad, estoy escuchando, ¿no? Es un poco tarde, pero me interesa mucho la materia, puesto yo la puedo vivir, ¿verdad? Todo lo que es el tema, pues el medio ambiente, los permisos y toda esa cuestión de edificios sólidos. Yo soy un de bomberos municipales, ¿verdad? Yo fui asesor de la proambiente de la alcaldía en su debido momento. Y bueno, pero es muy dinámico. Ahora, con relación, en tanto al tema, con lo que decía el amigo que llamó de los Alacranes, hasta las 5. Fran Peña, ajá. Ajá, fíjate tú, todo es conciencia, todo es llevar esa palabra, lo que están diciendo las expositoras allí, ¿verdad? El panel, es ir a las comunidades, es sembrar conciencia, y sobre todo en estos tiempos cuando este fenómeno del cambio climático nos tiene pegados a puerta de la pared, ¿ok? Necesitamos hacer mucho más conciencia, ¿ok? Ahora, dentro de la política existe una cuestión que se llama los consejos comunales, los consejos comunales. Vamos a los consejos comunales, vamos a hablarle al pueblo, vamos a hablarle al populacho. Toda esta serie de fenómenos que ocurren, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo con nuestra Pachamama, ¿verdad? Pero que nosotros los seres humanos estamos contribuyendo grandemente a todo lo que está pasando. Entonces vamos a tratar, quizás sea un poco tarde, pero ya, el primer fenómeno, vamos a poner un granito de arena, por lo menos, por explicar a la gente de qué es lo que debemos hacer con toda esta serie de cuestiones. Fíjate tú, por lo menos hace poco hubo un gran incendio detrás de los raudales, ¿ok? A mí me llamaron infinidad de personas, amigos. Pero ¿qué ocurre? Se desprendió toda la vegetación, ¿ok? Y esto a su vez, la gente de los raudales, la parte de atrás, donde cayó la avioneta, hace el 89 por allá, todo eso lo tomaron como un depósito de basura, un vertedero de basura, ¿ok? Oye, obviamente, ¿qué pasó? Se prendió la vegetación, eso hace cuestión como de un mes, se prendió la vegetación y a su vez la vegetación agarró todo ese gran depósito de basura, ¿verdad? Un basurero clandestino, y eso alarmó a toda la comunidad de Altavista aquí, ¿verdad? Pero si tú te pones a ver quién es el gran culpable, oye, la misma gente, entonces luego todo fue ese río. Esa vaina ocurre porque sencillamente ustedes, si la vegetación se quema ya, listo, pero entonces cuando agarra aquel cantidad de productos químicos, porque cuando tú hablas de basura, hablas de productos químicos en diferentes versiones, y eso, el proceso de combustión y de emanación de vapor y gas tóxico a la hora de, no es igual al de vegetación, hay una serie de elementos químicos que van inmersos en una nube que te envuelve, y ahí se da, 3 bocanadas existen, ¿verdad? 3 bocanadas bastan para que un desecho como el PVC, el cloruro polivinil, ¿verdad?, se maten, así de sencillo. Nosotros por lo menos le tenemos mucho a la niña a la hora de. Entonces, pero esos son fenómenos que están ocurriendo, pero entonces vamos a hablar de la gente. Hablemos de claro, ¿qué no tú no puedes mezclar una vaina con la otra, esta sustancia con lo otro? Lo de los aceites, eso es grandes verdades, lo que han hablado allí. Entonces, pero nosotros tenemos que ir a las comunidades y concientizarlos, porque ahora es cuando más se necesita. Aquí frente a los alcaldes tenemos la planta de tratamiento de agua donde se manejan cilindros de cloro, gas cloro, líquido, ¿verdad? Creo que son hasta de 900 kilos, ¿verdad? Y siempre pasa por aquí la Dandora, y bueno, van muy normal. Anteriormente eso era regulado inclusive, porque a nivel de
¿verdad? Todas estas permisologías, que bien decía la chica ahí, el que maneja, el ayudante, el carruchero, el que tira la goma amarilla, todo eso, tiene que tener un permiso, tiene que tener un protocolo para toda la acción. No, ahora eso lo hacen ahí a la buena de Dios. Los carros trabajan, las gandolas de gas que trabajan ahorita, pues, bueno, entiendo la situación país, pero los carros se están manejando en horas pico y no pico. Antes eso era en horas bien establecidas por el grado de riesgo que dificulta toda esta serie de parámetros. No es igual, una gandola cargada de gas con 46, 50 mil galones, lo que sea. Oye, circulando en una hora pico a las 11 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 10, 11, 12 de la noche. ¿Ves? Todo eso es regulado, pero sin embargo, lo estamos obviando, compadre, lo estamos obviando. Tú acabas de decir un tema que yo soy muy acérrimo intestino, en decisión aquí a la gente de las comunidades, se está vendiendo bombonas de gas de 18, 43, 27 y 10 a las personas, como tú dices, como una bolsa de gas. ¿Quién carajo dijo, hermano? Eso es muy delicado. Entonces, no se está viendo, pero realmente está ocurriendo muchos fenómenos y se han perdido vidas, ¿verdad? En nuestra ciudad, por no decir a nivel nacional, pero en nuestra ciudad, pero no se ventila todo. De repente todo escucha es lo que ve en la primicia, ¿verdad? Pero hasta allí. ¿Okay? Pero en los bomberos, en los cuerpos de bomberos, el cuerpo bombero de por ejemplo, se lleva una estadística de cuántas emergencias a diario, semanal, mensual ocurren, y es dantesco, pero sin embargo se sigue manipulando bombonas de gas a cualquier hora, inclusive en las plantas de llenado, ese sagrado, ahí no puede haber personas, ¿verdad? Ahí entra, bueno, obvio, personas, pero que sean trabajadores ahí, ¿okay? Pero entonces, mira, eso ocurre y está ocurriendo. Y quien levanta la voz de protesta o dice algo o comenta algo, nada que ver. ¿Okay? Pero entonces, el tema de por sí es muy dinámico, ¿verdad? Y bueno, yo lo felicito grandemente. Pero ahora te pregunto, este programa tuyo, para verlo en principio, está en YouTube, lo vas a colgar porque realmente me interesa. Pero también tengo mucho que aportar en este campo, porque fue toda una vida trabajando en el área de prevención y de investigación de riesgo de incendio y todo esto, materiales peligrosos. Y bueno, tengo mucho que aportar en ese campo. Gracias, hermano, que tengan buen día. Mira, pero ¿tú todavía estás en el cuerpo bombero? No, yo me mantengo como en calidad de asesor, ¿verdad? Porque salí jubilado, pero tengo, o sea, mi mundo dentro, todo lo que es el comité de ayuda mutua, lo que es el CAP, que es bombero municipal, bombero de las empresas básicas, y todo lo que es bombero. Estamos en una confraternidad allí y que a la hora de, y ahí nos mantenemos haciendo reciclaje y todo esto, y nos mantenemos en el campo de lo que es el aprendizaje. Pero hagamos una cosa, tú tienes mi número, 0414-958-1282. Ah. Entonces me vas a enviar tus datos, porque así en la discusión lo que queremos es hacer propuestas. A mí me preocupa mucho el tema de gas, porque se maneja muy alegremente. Incluso ahí hay mafias que desaparecen bombonas de gas. En Upata desaparecieron como 5.000 cilindros. Sí. Y entonces podemos estar al borde de una tragedia por desconocimiento. Entonces ponte en contacto conmigo para ver en qué momento desarrollamos otro programa. Este programa lo vamos a subir a YouTube, se está haciendo grabado, yo después les informo. Pero también para los debates, para hacer propuestas, para hacérselo llegar a las autoridades. ¿Tienes mi número? Excelente. Sí. Ok. Excelente. Bueno. Totalmente de acuerdo contigo y sé que tengo mucho por aportarte en esa materia. Ok. Gracias, buenos días, mamá. Gracias a ti. Dígame. Yo quisiera, bueno, felicito al señor, ¿cómo se llama? Bueno, tiene conocimiento en la materia, todo lo que dijo, pues concuerda con lo que hemos tratado acá en el programa. Fíjate, él habló de los incendios, ¿no? Uh-huh. En estos días yo saqué un flyer en mis redes donde ¿qué está impulsando? Lo llamé ¿qué está impulsando los incendios forestales en Puerto Ordaz? Por supuesto, hay varias premisas allí o varios elementos, entre uno pues la crisis climática. Yo ya no hablo de cambio climático, es una crisis climática y eso, bueno, es por las altas temperaturas. Otro es por el fenómeno del Niño y
que existan periodos de sequía prolongados. Pero hay otro que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, el mal manejo de los desechos. ¿Sí? El mal manejo de los desechos, mucha gente bota su basura y también la quema. ¿Eso qué provoca? Incendios. ¿Ok? Entonces, los incendios, más del 90% de los incendios forestales son la mayoría provocados. Y con este mal manejo de los desechos, pues eso influye en que eso impulse a los incendios forestales aquí en nuestra ciudad. Ahora, para hablar un poquito y relacionar todo esto, David, el gobierno nacional anunció, en el caso del Ejecutivo Nacional, anunció en el programa con Maduro Más, anunció una gran misión que la llamó la Gran Misión Pachamama, es decir, lo que es la Madre Tierra. Y esa misión va a ir hacia lo que es la ecología, el cambio climático y la mitigación. Entonces, creo y estoy convencida que esa va a irse inclinada a todo lo que es la transformación ecológica y que debemos de dar el buen manejo y de todo lo que son los recursos naturales de nuestro planeta para poder contribuir, ¿sí?, con la preservación y la conservación de nuestra madre tierra, que eso no es más lo que dice, impulsar un poco lo que dice el Plan de la Patria 2019-2025 en su quinto objetivo gran histórico. Mira, una oyente, Daisy Rebolledo, nos dice, propuesta, ubicar egresados de la Misión Sucre en gestión ambiental, formarlos por el MINE y demás entes a fin de ubicarlos en consejos comunales. Tenemos una llamada, adelante, buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, soy Flores Espinosa de aquí de Villa. Hola, Flor. Hola, ¿cómo estás? Yo me dirijo a ustedes porque yo cuando llegué aquí nueva a la zona, hace como 25, 30 años, oía a biólogos que hablaban sobre la contaminación que hacía el mercurio, que eso para quitarse de las aguas pasaban millones y millones de años para purificar. Y eso trajo consecuencias en Guayana, porque nacieron muchos niños y ellos empezaron a estudiar con problemas excepcionales, con problemas congénitos, venían con deformaciones, y entonces se interesaron y empezaron a estudiar eso, que había muchas balsas por ahí en los ríos contaminando las aguas que uno tomaba y los pescados que uno se comía. Y eso le trajo consecuencias, como la gente comía muchos peces de aquí de pescado, pues de río, esos pescados estaban contaminados con el mercurio y entonces la gente los comía y cuando salía embarazada eso traía consecuencias. Pues. Otra cosa, cuando yo estudiaba bachillerato, yo no soy de aquí, bueno, ya soy de aquí porque ya tengo muchos años. Yo vivía en una de las ciudades, aparte de Caracas, que tenía más contaminación, era de tipo las empresas básicas porque no usaban filtros, los filtros que necesitan. Entonces yo, en resumen de todo lo que veo de una materia muy extensa y larga, que aquí hay mucha burocracia. Y cuando una empresa la montan, paga dinero y no se cumplen ni casi ninguna norma, ¿no? Tratan de evadirla con el dinero. Entonces yo digo que aquí hay muchas leyes buenas en todo, pero lo que falta es aplicarlas sin corrupción, ¿ves? Y entonces yo veo que en todos los aspectos muchas cosas están corruptas. Entonces, no de este gobierno, desde hace años está lleno de esas epidemias que no se aplica bien las leyes, ¿ves? Entonces yo digo que eso también es otra contaminación del ambiente del cerebro, ¿no? Y bueno, eso era todo lo que debía decir porque a nosotros nos
mucho estudiar a los niños, a uno le dan esas clases, no lo concientizan. Y aquí hay gente que estudió seguridad industrial que debería aplicar eso. Y tampoco lo tienen en las empresas como debe ser y todas estas cuestiones, pues, toda esta política. Hasta luego y gracias, porque sé que quieren terminar el programa. Gracias, Flor. Flor tiene telepatía. Pero Flor dice algo muy importante. Las leyes existen, Sí. son buenas. Muchísimas. Las normativas tienen el diagnóstico preciso para prevenir esos casos, Sí. pero no lo aplicamos. Y en cierta medida, el desconocimiento de la población hace que no haya una presión social para que se aplique. Porque si nosotros tuviésemos más formación, más conciencia, la misma gente presiona a las empresas para que apliquen. Por ejemplo, en UNARE, yo fui fundador de Hidrobolívar, cuando se creó la empresa con las alcaldías y todo eso. Y es costoso, o sea, hacer el tratamiento de las aguas, captar, eso es un proceso costoso, con químicos importados. Es decir, es un problemón. Y entonces las crisis los llevan a saltarse normativas. Por ejemplo, UNARE recibe agua industrial sin ningún tratamiento químico. En este momento no sé si eso se ha corregido, pero por mucho tiempo el agua que llega allí llega marrón con hierro. O sea, uno tiene que tener como 3 filtros para poder paliar ahí. Y esa es un agua que no se puede estar tomando así. Entonces, la población desconoce eso. Entregarle a los consejos comunales la distribución de cilindros de gas. Si lo vas a hacer así, hazlo con la formación de una vez, con un protocolo. Pero no así que está la doña con el 200 cilindros de gas. Tráigame los cilindros para después repartirlos. Porque ahí va a ocurrir una tragedia. Ya han ocurrido tragedias con la manipulación de cilindros. ¿Y cómo lo transportan? ¿Y cómo lo transportan? Y si tú sabes que en ese desorden se presta para la mafia, para almacenar el gas allí y esconderlo, y que si el amiguito, que si venderlo más caro, va a ocurrir una tragedia por la ignorancia. Y entonces es importante el rol de consultoras ambientales en la difusión, en la formación y sobre todo en los estados donde hay este tipo de problemas con mayor peligrosidad, complejidad que en otras regiones. El Estado Bolívar, si tiene todo, tiene hierro, acero, minería ilegal, minería legal, no tiene una distribución de gas segura. Aquí no hay una tubería de gas. Entonces, nosotros tenemos que ser el ejemplo de mayor formación en términos ambientales. ¿Qué dices tú, Lenny? Hay que promover la educación ambiental desde las escuelas, desde las universidades. David, por ejemplo, quiero contarte rápidamente, yo creo que ya el tiempo nos está... A ver, no, tú hablas, después vemos cómo arreglamos. Una anécdota que tuvimos en el área agroindustrial de un cliente que él tenía su proyecto, él todavía lo tiene, y por no tener todo este tipo de trámite, de registro y permisos, viene el MINER, le paralizó su proyecto. ¿Qué sucede con él? Él tenía almacenamiento, manejaba y almacenaba sustancias peligrosas como fertilizantes, la urea, los agroquímicos NPK, gallinaza, lo que es la parte de aceites, pintura, combustible. Entonces él tenía inclusive su siembra cercana a el sitio de almacenamiento donde almacenaba todo esto, lo tenía en intemperie, o sea, no tenía un manejo adecuado. En ese caso, pues llega el MINER a hacer su supervisión, se da cuenta de que hay derrame de estas sustancias peligrosas a los cuerpos de agua. Y eso pues ocasiona aguas abajo, contaminación de cuerpos importantísimos, de cuerpos de agua importantes, y que eso pues tiene sus consecuencias ambientales y socioculturales. Entonces, esa persona pues tiene hoy en día
ya 2 años paralizado su proyecto por no cumplir con su trámite, ¿no? Su plan de manejo. Pero ¿Amerita cárcel en un caso de delito ambiental así o no tenemos esa legislación? Tiene que ser más grave. Algo más bastante grave. Pero fíjate tú, antes de darle la palabra acá a Lucía, yo quisiera que hay personas que confunden mucho lo que es un estudio de impacto ambiental y sociocultural con el RASDA. Por ejemplo, creen que porque ya tienen el estudio de impacto ambiental y sociocultural y ya tienen su permiso de afectación del recurso natural, ya ellos pueden saltarse el RASDA. Todos aquellos que van a hacer, tienen este manejo de esta sustancia. Y no lo sacan, ¿sí? Por falta de conocimiento y por falta de asesoría. Como muchas veces por esos gestores que no los asesoran bien, le sacan sus trámites, pero no le dan esa asesoría bien. Entonces, no, señores, tenemos que tener en cuenta unas cosas. Lo que es el estudio de impacto ambiental y sociocultural y el RASDA son instrumentos de control ambiental previo a una actividad que tú vas a ejecutar, que va a generar un impacto ambiental, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de las auditorías ambientales, los planes de supervisión ambiental son instrumentos de control ambiental posterior, no se debe confundir esas cosas, ¿no? Los controles previos y los controles posteriores desde el punto de vista ambiental. Entonces, el inversionista se confunde por la falta de asesoría, ¿ok? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado con eso. Son dos trámites diferentes y requieren una documentación técnica y apropiada para poder tramitar ante el MINET este tipo de permisos y registros ambientales. Por ahí hablamos algo sobre cómo si amerita cárcel. Exacto. Ajá. ¿Qué dice la ley? La ley establece que todo aquel que maneje sustancias, materiales o desechos peligrosos, todo lo que abarca el manejo de sustancias, materiales o desechos peligrosos, no solamente se castiga de una manera pecuniaria, tú no vas y pagas una multa y ya resolví, con 3 lochas yo resuelvo el problema con el ministerio o con el Estado. No, señores. Resulta que la materia de sustancias peligrosas tiene 2 modalidades y se pueden aplicar las 2 en paralelo según lo que decidan, según lo que arroje el estudio, la evaluación de tu expediente y de tu caso y de tu empresa, que es la pecuniaria y la penal. Así que sí hay cárcel, señores. Y yo considero que hay casos donde el Estado debe de poner mano dura, porque si yo manejo sustancias peligrosas, si yo me estoy lucrando del manejo de sustancias peligrosas en grandes cantidades, las estoy movilizando a nivel nacional, y no cumplo con las normas ambientales, de verdad que no sé qué estamos esperando. En el caso del manejo de los cilindros de gas también quiero tocar este punto, aun cuando considero y sé, porque he preparado para varias empresas los desempeños de actitud para que ellos aprueben, ¿verdad? Esas pruebas de actitud es la elaboración de todos los programas ambientales y deben ser evaluados por los analistas de PDVSA. PDVSA es muy exigente desde el punto de vista ambiental. Es más, en algunas cosas, yo diría, cuando yo trabajaba en el MINE, yo rebobino y digo, no, pero si es que el PDVSA es hasta mucho más exigente que nosotros. Mucho más exigente que nosotros. ¿Por qué PDVSA deja que ocurran estos accidentes con los cilindros? De verdad que falta mantenimiento. En una oportunidad hice una inspección en San Félix, hice inspecciones acá en Puerto Ordaz y tengo que decirlo, se cometen muchísimos errores, se saltan mucho la norma. El mantenimiento a los cilindros, yo vi mares de cilindros allí en San Félix dañados.
considero, si un cilindro está tan dañado y no vale la pena porque se convierte en un riesgo, pues vamos a desecharlo. Pero hay que hacer el chequeo de los cilindros cada vez que hay un proceso de llenado. No puede ser que eso se haga a la libre. Sí. Yo lo bajo del camión, lo monto, lo lleno y de paso lo tiro al camión. O los cilindros vacíos los tiran al piso y se los llevan a la gente, lo lleva aquí. Ya hemos tenido casos aquí en Puerto Ordaz, gente que le ha reventado, que le ha explotado un cilindro. Señores, los cilindros son importantes, llenos y vacíos aún peor. Entonces, creo ¿Por qué vacíos peor? Porque se concentran como gases allí adentro, muy peligrosos. El cilindro no está vacío totalmente. Y es mucho más riesgoso. Es mucho más riesgoso. Vacío es más riesgoso. Sí, y ameritan un manejo tan seguro como cuando usted tiene su cilindro lleno en su casa. Entonces, esas son cositas, señores, que ameritan castigo. Castigo. Los responsables del manejo de los cilindros, de los llenados, yo los llamo a conciencia. Reúnanse con su gente y apliquen la norma y vamos a evitar este tipo de problemas porque estamos afectando comunidades enteras, gente que pierde sus casas y peor aún que pierden la vida. La casa ahorita no es tan fácil de recuperar, pero al final, a la última hora, son bienes materiales que no son tan importantes como lo que vale tu vida. Entonces, el manejo, los tratamientos, todo lo que amerita peligrosa, amerita cárcel y amerita multa, señores. Entonces, bueno, vamos a ponernos las pilas. Bien, este programa ha sido una cátedra educativa en materia ambiental. Y polémica, porque esto de los cilindros de gas va a dar que hablar. Y entonces es necesario educar a la gente en este tipo. Yo creo que vamos a tener que transformar o modificar el modelo de distribución de gas en el país, por razones obvias. Y vamos a tener que ser más insistentes en los medios, en la alerta, en la advertencia, porque la crisis económica no puede ser una excusa, una justificación de violar la normativa ambiental. Puede ser muy peligroso y una tragedia. Tenemos una última llamada. Adelante, buenos días. ¿Quién llama y de dónde? Buenos días, amigo Daniel Efraín Zapata de Sevilla, Colombia. ¿Richard qué? Efraín Zapata. Ah, Efraín Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien. Todo bien. Bueno, mira, lo siguiente, muy importante este programa que están haciendo allí. Y la señora hizo una recomendación muy acertada, que las bombonas vacías son más peligrosas porque están y el gas que está allí se convirtió en gas, ¿cómo te diré aquí? De forma gaseosa, pues. No queda la parte líquida, no queda. Pero es recomendable, para eso estoy llamando nada más, decirle a los usuarios que cuando terminen con la bombona, por favor, la abren afuera en el patio o si tienen un apartamento por la ventana y abren la boquilla y deciden de botar la que está ahí. Porque ya quedó limpia de eso, se la puede poner un poco, no puede poner lo que quiera hacer, eso no prende más. Solamente esa es la recomendación, nada. Buenos días, David. Gracias, Efraín. Buenos días. Bueno, cerramos el programa. Vamos a dar... tengo un desastre aquí. Vamos a dar el teléfono de Lucía, para los que estén interesados. Dinos, Lucía, contactarte. Ok, me pueden contactar bien sea por el número de teléfono 0412-116-4518 o por mi correo electrónico luciaparedesabreu@gmail.com. Facilito. Repite el número. 0412-116-4518. Y de Proingen Rincón, la consultora ambiental, el número es 0424-954-0589. Repítelo. 0424-954-0589. Nuestras redes, @LensRincón. En Instagram nos pueden seguir. Ok. Bien, llegamos al final de este cafecito con noticias. Espero que les haya gustado y vamos a seguir insistiendo en el tema porque el tema del cilindro de gas, el tema de la minería, el tema de la gasolina van a seguir siendo una noticia en el país. Antes de que nos vuelva a ocurrir una tragedia
porque ya han explotado estaciones de gasolina. Entonces es necesario insistir en la formación y en la advertencia.